Hay películas que no necesitan presentación, porque desde el primer minuto ya te están diciendo, esto no es un cuento bonito, aquí vienen problemas del tamaño de un dios enfadado. Y Furia de Titanes, 2010, arranca exactamente así, con ese olor a tragedia antigua, a destino escrito y a decisiones humanas que claramente alguien allá arriba no estaba dispuesto a dejar pasar. Yo la primera vez que la vi, no sabía muy bien qué esperar. Pensé que iba a ser otra de esas pelis de criaturas míticas, espadas brillantes y héroes guapitos posando en cámara lenta. Pero no. Aquí hay algo más crudo, más sucio emocionalmente, más de el mundo te rompe y tú sigues caminando aunque no tengas idea de por qué. Y todo empieza en el mar. Imagínate esto. Un pescador, vida sencilla, rutina dura, agua salada en la cara todos los días. Y de repente, el océano le devuelve algo que no debería existir. Una caja. No una caja cualquiera, no. Una de esas cosas que ya desde que la ves dices, esto trae problemas. Y cuando la abren, no hay forma elegante de decirlo. Dentro hay una mujer muerta y un bebé vivo. Y aquí, ya la película te está lanzando la primera pregunta sin decirla directamente. ¿Qué harías tú con algo así? Porque el pescador no se pone filosófico, no empieza a hablar de destino, ni de dioses, ni de señales divinas. No, hace lo más humano posible. Se queda en shock unos segundos. Y luego decide criar al niño. Ese niño es Perseus. Y aquí es donde me gusta mucho cómo arranca esta historia, porque no te vende a Perseus como el elegido, desde el principio con música épica y luz celestial. No, es un chico criado por alguien normal, sin privilegios divinos en la cabeza, sin saber que su vida ya viene con etiqueta de esto va a doler. Pasan los años, y el tiempo en esta película no es solo un recurso narrativo, es casi un enemigo invisible. Porque cada vez que vemos a Perseus crecer, sientes que algo se está acumulando en el fondo, como si el mundo estuviera esperando el momento exacto para romperse. Y entonces llega ese punto de quiebre. Perseus ya es joven, ya tiene esa mezcla entre fuerza física y confusión emocional típica de alguien que no sabe todavía quién es. Y su familia adoptiva decide viajar por mar. Nada raro, o eso creen. Pero aquí es donde la película empieza a volverse interesante de verdad, porque el problema no viene del viaje, viene de los símbolos. En este mundo, los dioses no están en silencio, observan, juzgan, y cuando los humanos empiezan a hacer cosas que no les gustan, no envían cartas, no mandan advertencias, mandan destrucción. Y en medio de ese viaje, ocurre algo que cambia todo el tono de la historia. Una estatua de Zeus es destruida, y puede sonar tonto si lo piensas desde fuera. Ok, una estatua. ¿Y qué? Pero en esta película no es una estatua, es un símbolo, es respeto, es miedo, es la línea invisible entre humanos y dioses. Y cuando esa línea se rompe, ya no hay vuelta atrás. De repente, el mar deja de ser mar. Se vuelve algo vivo, algo que respira, algo que está esperando. Y aquí es donde, sinceramente, la película me gana un poco, aunque después tenga sus cosas. Porque la atmósfera cambia de golpe. Todo se vuelve incómodo. El agua ya no parece agua. El silencio ya no es silencio. Y entonces salen criaturas. No salen como monstruos cool de videojuego. No. Salen como si el mundo mismo estuviera vomitando algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Y lo más loco es cómo reaccionan los soldados. No hay épica, no hay estrategia brillante. Es caos puro.
Gente intentando sobrevivir mientras algo imposible los desarma en segundos. Y tú estás ahí, viendo la escena, pensando, ok, esto ya escaló demasiado rápido. Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando entiendes quién está detrás. Porque estas criaturas no actúan solas. Son extensión de algo más grande. Algo que no está en el mar, sino en otro nivel de existencia. Hades. Y aquí la película hace algo interesante. No te presenta a Hades como un villano típico desde el principio. No es el malo con risa malvada. Es más como una fuerza que ha estado reprimida y ahora vuelve con una idea muy clara. El miedo controla mejor que el amor. Mientras Zeus representa el orden, la fe, incluso la esperanza, Hades representa lo contrario, la amenaza, la duda, el castigo. Y en ese contraste ya tienes la base de todo lo que viene después. Pero volvamos a Perseus, porque él no entiende nada de esto todavía. Para él, todo lo que acaba de pasar no es un conflicto entre dioses, es una tragedia personal. Su familia, la única vida que realmente conocía, desaparece en ese ataque. Y aquí es donde la película cambia el chip emocional. Ya no es historia de mitología, es historia de venganza. Y esto es importante porque Perseus no dice, voy a salvar el mundo. No dice, voy a enfrentar dioses. No. Su pensamiento es mucho más básico, más humano, más peligroso. Esto no se queda así. Y si te soy sincero, ese tipo de motivación es la que hace que este personaje funcione. Porque no es perfecto, no es sabio. Es alguien roto intentando encontrar dirección en un mundo que literalmente le acaba de demostrar que no importa lo que hagas. Siempre hay algo más grande dispuesto a aplastarte. Después de esto, la historia empieza a empujarlo hacia algo más grande que él mismo. Porque cuando los dioses se involucran, los humanos dejan de ser simples humanos. Se convierten en piezas. Y Perseus, sin saberlo, ya está en el tablero. Y aquí es donde el mundo de Argos empieza a entrar en escena, con toda su política, su miedo, sus decisiones desesperadas. Pero eso ya es otra historia que empieza a complicarse muchísimo más. Porque si creías que lo del mar era fuerte, espera a ver lo que significa enfrentarse directamente a un dios que no tiene paciencia y a un sistema donde la vida humana vale exactamente lo que dura una oración. Y lo dejo aquí por ahora, porque a partir de este punto, la película deja de ser introducción y empieza el verdadero juego. Aquí la película ya deja de presentarte el mundo y empieza a decirte directamente, ok, ahora sí, aquí se juega en serio. Y lo curioso es que el cambio no llega con una gran batalla, ni con un discurso épico. Llega con política, con tensión de palacio, con gente intentando actuar como si todavía tuviera control sobre algo que claramente ya se les está escapando de las manos. Argos aparece en pantalla, como ese típico lugar que quiere parecer poderoso. Pero tú ya lo ves y piensas, esto no aguanta una tormenta, literal o divina. La gente está celebrando, hay orgullo, hay ese ambiente de somos fuertes, somos libres. Pero es una libertad muy frágil, de esas que duran lo que tarda alguien importante en enfadarse. Y en medio de todo esto aparece Perseus, pero no como héroe, no como elegido, sino como prisionero. Y eso me gusta mucho de esta parte de la historia. No lo tratan como protagonista, lo tratan como problema, como alguien que está en el lugar equivocado en el momento peor posible. Y aquí entra uno de los puntos clave del conflicto humano en esta película. Los soldados de Argos no tienen idea de qué hacer con él. Lo capturan, lo arrastran, lo meten dentro del sistema como si el sistema todavía funcionara. Pero el sistema ya está roto. Y entonces llega ella, Io, y sinceramente,
Cada vez que aparece Io en pantalla, la historia cambia de tono. Es como si fuera la única persona en toda la película que no está actuando por miedo o por poder. Hay algo más en ella, algo que parece venir de haber visto demasiadas cosas que otros ni siquiera pueden imaginar. Ella es la que le suelta a Perseus la verdad que lo cambia todo. Porque hasta ese momento, Perseus todavía cree que su vida es simplemente una tragedia humana. Pero Io le rompe esa idea de golpe. No fue solo mala suerte, no fue solo destino cruel. Hay dioses involucrados. Y no cualquier dioses. Zeus. Aquí es donde la película empieza a jugar con algo interesante. La idea de que los dioses no solo observan, sino que intervienen directamente en la historia humana, pero de formas que los humanos no pueden ni procesar. Y cuando Io empieza a contar el origen de Perseus, el tono se vuelve más oscuro, más incómodo. Zeus, Acrisio, una rebelión contra el Olimpo, castigos, decisiones divinas que no se sienten justas, sino estratégicas. Y de repente entiendes que Perseus no es solo un chico con mala suerte, es un símbolo, un resultado, una consecuencia viva de una guerra entre entidades que ven a los humanos como algo entre experimento y recurso. Y aquí es donde la película hace algo que me parece bastante fuerte emocionalmente. Te quita la ilusión de control. Porque Perseus no eligió nada de esto, ni su nacimiento, ni su familia, ni su destino. Y aún así, ahora todo gira alrededor de él. Mientras Io habla, tú como espectador empiezas a sentir esa incomodidad típica de cuando te das cuenta de que el mundo del protagonista es mucho más grande, pero también mucho más indiferente. Y entonces llega el momento clave. Hades entra en escena. Y no entra con calma, no entra negociando. Entra como una presencia que no pertenece a este mundo. Literalmente, la atmósfera cambia. Es como si la película subiera a un nivel de amenaza sin avisarte. Hades no necesita gritar, no necesita correr, solo aparece, y el espacio se vuelve más pesado. Y aquí la película juega bien con el contraste. Los humanos hablan, discuten, intentan mantener autoridad. Pero en el momento en que Hades está presente, todo eso se siente ridículo. Como si estuvieras viendo hormigas intentando negociar con un incendio. Y entonces pasa lo inevitable. La tensión explota. La reina muere. Y no muere como una escena dramática bonita. Muere como una demostración de poder. Como si Hades estuviera diciendo, esto no es un debate, es una advertencia. Y aquí el tono cambia completamente, porque ya no hay dudas, ya no hay, quizás podemos resolver esto. Solo hay una cuenta regresiva, 10 días, un eclipse y una criatura, el Kraken. Y aquí es donde la película se pone seria de verdad, porque el Kraken no es solo un monstruo gigante, es la materialización del miedo, es el arma final. Es la forma en que los dioses pueden borrar una ciudad sin ensuciarse demasiado las manos. Y la condición es brutal. Argos puede salvarse, si sacrifican a la princesa Andrómeda. Y aquí empieza el verdadero conflicto humano de esta parte de la historia. Porque ya no es solo mitología, es moralidad, es supervivencia, es política mezclada con desesperación. La ciudad tiene que decidir si salva a una persona o se arriesga a perderlo todo. Y mientras todo esto pasa, Perseus no es libre. Está atrapado, golpeado, observado, tratado como si fuera irrelevante en un problema que en realidad gira mucho más alrededor de él de lo que nadie quiere admitir. Y aquí también aparece algo importante, la humillación de alguien que todavía no sabe lo importante que es. Porque Perseus en este punto no es héroe, es pieza, y lo peor es que todavía no lo sabe. Hades ya lo sabe,
y eso cambia todo. Porque mientras los humanos discuten, Hades ya está jugando a largo plazo, ya está moviendo piezas, ya está pensando en Zeus, ya está pensando en poder. Y Perseus, sin quererlo, está en el centro de ese tablero. Y aquí la película te deja con esa sensación rara de que todo lo que viene va a ser inevitable, como si ya estuviera escrito, como si solo estuviéramos viendo cómo se cumple. Y en el siguiente tramo de la historia ya no hay espacio para dudas, porque cuando los dioses empiezan a dar ultimátums, los humanos dejan de tener decisiones reales, solo reacciones. Aquí es donde la película hace algo que a mí me gusta bastante, porque después de toda la presión política, los dioses apareciendo como si fueran terremotos emocionales y el ultimátum del Kraken, ahora te baja un poco el ritmo. Pero no para relajarte, sino para prepararte para lo que viene. Es como cuando alguien te dice, tranquilo, esto apenas empieza. Y tú ya sabes que lo peor todavía no ha pasado. Perseus sigue en Argos, pero ya no es simplemente el tipo que sobrevivió a una tragedia en el mar. Ahora es otra cosa en los ojos de todos, un problema útil. Y eso suena raro, pero es exactamente así como lo tratan. No lo liberan por compasión, no lo liberan por justicia, lo liberan porque puede servir. Y aquí aparece Draco. Draco es uno de esos personajes que en otro tipo de película sería el típico soldado rudo sin matices, pero aquí funciona como el choque directo entre disciplina humana y caos divino. Él no cree en historias, no cree en destino, no cree en profecías. Cree en entrenamiento, en fuerza, en sobrevivir a base de preparación. Y cuando lo ponen frente a Perseus, se nota algo interesante. Ninguno de los dos confía en el otro. Perseus viene roto, impulsivo, lleno de rabia contenida. Draco viene endurecido, acostumbrado a obedecer órdenes incluso cuando no tienen sentido. Y entre ellos hay una tensión constante, como si el aire estuviera esperando a ver quién explota primero. Lo que empieza aquí no es solo entrenamiento físico, es una especie de choque de filosofías, porque Perseus quiere respuestas, Draco quiere resultados, y el mundo, claramente, no le está dando respuestas a nadie. Mientras tanto, Argos sigue con su cuenta regresiva mental. La idea del sacrificio de Andrómeda empieza a volverse cada vez más real, más incómoda, más inevitable en la cabeza de la gente. Y eso se siente en el ambiente, incluso cuando la cámara no lo dice directamente. Es ese tipo de desesperación silenciosa donde nadie quiere ser el primero en decir, no hay salida. Y entonces, en medio de todo eso, aparece algo que cambia otra vez la dirección del viaje. El regalo de Zeus. Un arma. Una espada. Pero no es solo una espada bonita para lucir en batalla. Es un símbolo claro de intervención divina. Es Zeus diciendo, sin palabras, esto ya es demasiado grande para humanos normales. Y aquí está el detalle interesante. Perseus no lo acepta como si fuera un honor inmediato. Hay resistencia, hay orgullo, hay esa parte humana que no quiere deberle nada a nadie, ni siquiera a un dios. Y eso lo hace más interesante como personaje, porque no está siendo empujado ciegamente hacia el destino, está peleando con él internamente. Mientras Draco insiste en disciplina, Perseus insiste en independencia. Pero el mundo no les está dando espacio para ninguna de las dos cosas. Y entonces, el viaje empieza a tomar forma. No es todavía épico en el sentido clásico, es más bien incómodo, peligroso, lleno de incertidumbre. Porque nadie sabe exactamente qué están buscando. Solo saben que si no lo encuentran, Argos desaparece. Y aquí es donde aparece otro elemento que me encanta de esta película. La sensación constante de que el mundo es más grande y más extraño de lo que los personajes pueden manejar.
porque no solo están lidiando con soldados, dioses y decisiones políticas. El propio terreno, la naturaleza, todo parece hostil. Y en ese camino aparece algo que cambia completamente la dinámica del grupo. Pegaso, el caballo alado. Pero la película no lo presenta como ¡wow, qué bonito momento mágico! No. Lo presenta como algo casi imposible de creer incluso dentro de ese mundo. Y eso es lo interesante. Incluso en un universo donde existen dioses, hay cosas que siguen sorprendiendo a los humanos. Perseus lo ve, y por un momento no reacciona como guerrero, ni como elegido. Reacciona como alguien que simplemente no entiende lo que está viendo. Y eso lo hace más humano. Porque no todo es control, no todo es fuerza. A veces es confusión. A veces es simplemente estar frente a algo demasiado grande para tu cabeza. Pero el viaje no se queda en momentos contemplativos, porque muy rápido el peligro vuelve. Y aquí es donde entra Cálibos. Y este personaje es importante porque no es solo un enemigo más. Es una especie de consecuencia viviente de la corrupción, del castigo, del poder divino deformando lo humano. Cálibos no es solo violencia, es resentimiento puro. Y cuando aparece, no es una pelea limpia, es caos, es persecución, es supervivencia otra vez. Y aquí la película vuelve a recordarte algo importante. Este mundo no te da espacio para respirar demasiado tiempo. Cada decisión tiene consecuencias, cada encuentro tiene precio. Y mientras el grupo intenta avanzar, la situación se vuelve cada vez más inestable. Cálibos no solo ataca, persigue, obliga, empuja a los personajes hacia un terreno aún peor. Y eso lleva a uno de los momentos más peligrosos del tramo, el desierto. Un lugar donde no hay refugio, no hay estructura, no hay ayuda fácil. Solo arena, calor y criaturas que parecen sacadas de una pesadilla antigua. Y aquí la película hace algo muy claro. Cambia el tipo de amenaza. Ya no es política, ya no es palacio, ya no es conversación con dioses, es supervivencia pura. Y cuando aparecen las criaturas del desierto, todo lo que los personajes creen saber sobre combate empieza a volverse inútil. Porque esto ya no es guerra entre humanos, es naturaleza hostil llevada al extremo mítico. Y en medio de todo esto, el grupo empieza a romperse, a reagruparse, a sobrevivir como puede. Perseus empieza a mostrar que no es solo rabia o destino, también es instinto. Draco empieza a entender que disciplina no siempre es suficiente, y el mundo sigue empujándolos hacia adelante, sin importar si están listos o no. Y aquí la película te deja en ese punto donde ya no estás viendo una misión, estás viendo un proceso de desgaste. Y lo peor es que todavía no han llegado ni cerca de su objetivo real. Porque todo esto, entrenamiento, criaturas, dioses, decisiones, todavía es solo el camino. El verdadero enfrentamiento aún no ha empezado. El viaje cambia de tono otra vez. Ya no es solo supervivencia, ya no es solo huida. Ahora es búsqueda. Pero no una búsqueda tranquila tipo, encuentra el objeto mágico y vuelve a casa feliz. No. Aquí todo lo que están buscando viene con una advertencia invisible pegada encima que dice, esto te va a costar algo, sí o sí. El grupo llega a un punto donde el mapa humano deja de servir. Y eso, en esta película, siempre significa lo mismo. Estás a punto de entrar en territorio de cosas que no deberían existir para ti. Y ahí aparecen ellas, las brujas estigias. Y te juro, cada vez que salen en pantalla, la película se pone rarísima en el mejor sentido posible. No es horror puro, pero tampoco es fantasía limpia. Es algo incómodo,
como si estuvieras mirando conocimiento que no está hecho para ser entendido del todo. Estas brujas no te hablan como personas normales. Te hablan como si ya supieran lo que vas a preguntar antes de que abras la boca. Y esa sensación de no estás descubriendo nada, solo estás recordando algo que ya existía, es muy potente. Perseus y su grupo llegan buscando respuestas, pero lo que encuentran no es claridad, es advertencia. Porque aquí es donde se revela el centro real de esta misión. El Kraken no se puede matar con fuerza, no se puede derrotar con estrategia humana, no se puede negociar. Solo hay una cosa que puede detenerlo. Y cuando lo escuchas por primera vez, suena casi absurdo dentro del mundo normal. Medusa. Sí, Medusa. Y aquí la película hace algo interesante. No te la presenta como monstruo del nivel final de forma directa, sino como una idea peligrosa que se va instalando poco a poco en la cabeza del espectador. Porque todos los personajes reaccionan igual. Silencio incómodo, incredulidad, y ese momento donde entiendes que esto no es una misión, es prácticamente una sentencia. Medusa no es solo un enemigo, es un lugar. Es una prueba. Es una leyenda viva encerrada en un sitio que básicamente es el borde del mundo conocido. Y lo peor no es solo que exista, es lo que hace. Una mirada. Solo una. Y ya no eres humano. Eres piedra. Y aquí es donde la película se pone inteligente con el miedo. Porque no es el típico monstruo que te persigue con garras y colmillos. Es algo que te obliga a cambiar completamente cómo peleas, cómo piensas, incluso cómo respiras. El grupo sale de las brujas con una verdad clara, pero incómoda. No hay otra opción. Y eso siempre es el peor tipo de misión, porque cuando tienes elección, todavía hay esperanza de evitar el desastre. Pero cuando solo hay un camino, ya estás dentro del desastre. Solo que todavía no ha terminado de pasar. El viaje continúa, pero el ambiente cambia otra vez. Se vuelve más silencioso, más pesado. Como si incluso el mundo estuviera esperando ver si realmente van a ser capaces de llegar hasta el final. Y aquí es donde empiezas a notar algo interesante en Perseus. Ya no es solo rabia, ya no es solo supervivencia. Empieza a haber algo parecido a responsabilidad. No porque quiera ser héroe, sino porque ya no puede ignorar lo que está en juego. Argos no es solo una ciudad. Es miles de vidas que no saben que están a punto de ser borradas si él falla. Y ese peso empieza a cambiarlo. Pero no lo convierte en alguien perfecto. Sigue siendo impulsivo, sigue siendo humano. Solo que ahora su humanidad está siendo empujada contra algo completamente inhumano. Mientras tanto, el grupo empieza a prepararse para lo inevitable. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes del camino. La comprensión de que Medusa no se enfrenta como un enemigo normal. No es fuerza contra fuerza, es inteligencia contra instinto, es control contra caos. Y eso obliga a los personajes a cambiar completamente su forma de pensar. No puedes mirarla, no puedes confiar en la visión directa, no puedes cometer el error más básico. Y eso convierte la misión en algo casi psicológico, porque el verdadero enemigo no es solo Medusa, es el error humano, la distracción, el miedo, el impulso. Todo lo que normalmente te mantiene vivo en batalla, aquí puede matarte al instante. Y mientras el grupo avanza hacia ese lugar, la tensión entre ellos también crece, porque cada uno empieza a entender algo distinto del sacrificio que viene. No todos van a salir de esto igual, y algunos, probablemente, no van a salir en absoluto. Y aquí la película te deja en esa sensación rara, donde el viaje ya no se siente como aventura, se siente como descenso, como si cada paso los estuviera llevando más profundo en algo que no tiene salida lateral.
solo profundidad, solo consecuencias. Y lo más interesante es que Perseus empieza a aceptar poco a poco que no puede controlar todo, no puede salvar a todos, no puede evitar cada pérdida, solo puede seguir avanzando. Y esa aceptación, aunque pequeña, es importante, porque en este mundo, el control total simplemente no existe. El final del camino hacia Medusa se empieza a sentir cerca, y con eso, la película deja claro algo. Todo lo anterior era preparación. Esto es la prueba real. Aquí es donde la película deja de construir tensión y básicamente te dice, ok, ya estás dentro del infierno, ahora sobrevive si puedes. El templo de Medusa no es un lugar normal dentro de la lógica de esta historia. No se siente como un sitio construido, se siente como un error antiguo del mundo, algo que debería haber sido sellado hace siglos y aún así sigue ahí, respirando en silencio. Y desde que el grupo entra, el aire cambia. No hay música épica, no hay discursos, solo esa sensación incómoda de que cualquier sonido pequeño puede ser el último. Perseus avanza con el grupo, pero aquí ya no lo ves como el mismo chico impulsivo del inicio. Hay algo distinto en su forma de moverse. No es valentía pura, es concentración forzada. Como alguien que sabe que un solo segundo de distracción lo puede borrar del mapa. Y eso es lo más interesante de esta parte. Nadie está realmente preparado para lo que significa Medusa hasta que ya es demasiado tarde. El templo está lleno de sombras, de restos de piedra, de señales de que otros han estado aquí y no han salido como llegaron. Y la película no necesita explicarte demasiado. Tú ya entiendes el lenguaje del lugar. Esto no es una misión de rescate, es una ruleta mortal. Y entonces aparece ella, Medusa. Y sinceramente, no importa cuántas versiones hayas visto del personaje en otras historias, aquí funciona porque la película no la trata como monstruo decorativo. Es una presencia, una amenaza constante, algo que no necesita correr hacia ti para asustarte, porque el simple hecho de que exista en el mismo espacio ya es suficiente. Lo primero que notas no es su cara, es el silencio que deja a su alrededor, como si el templo mismo dejara de atreverse a moverse. Y en ese instante, entiendes la regla sin que nadie te la repita. No la mires. Pero claro, decirlo es fácil. Hacerlo cuando estás en un espacio cerrado, oscuro, donde el reflejo puede venir de cualquier superficie, es otra historia. El combate empieza no como una pelea tradicional, sino como una caza invertida. Aquí los humanos no son cazadores. Son presas intentando fingir que tienen control. Y eso es lo que hace que esta secuencia funcione tan bien en términos de tensión. No es fuerza contra fuerza, es atención contra error. Perseus intenta moverse con cuidado, intentando pensar cada paso como si fuera una ecuación. Pero el problema es que Medusa no juega con lógica humana. Ella usa el espacio, usa el sonido, usa la distracción. Y uno por uno, los miembros del grupo empiezan a caer en la misma trampa. La necesidad humana de mirar, de comprobar, de entender visualmente lo que está pasando. Y eso aquí es fatal. Cada vez que alguien falla, no hay dramatización exagerada. No hace falta. El resultado es inmediato, brutal y definitivo. Piedra. Y lo peor no es la muerte en sí, es la transformación. Ese segundo donde todavía estás ahí, pero ya no puedes moverte, ya no puedes hablar, ya no puedes reaccionar. Solo quedas congelado como un recuerdo. Y eso genera un miedo diferente al típico de batalla. No es miedo a morir, es miedo a perder la posibilidad de actuar. Perseus empieza a entender que no puede confiar en sus instintos normales.
tiene que pelear contra su propio reflejo humano. Y eso lo lleva a un estado mental muy raro. Hiperconcentración mezclada con desesperación. Porque cada segundo cuenta, pero cada segundo también aumenta la posibilidad de error. El grupo se va reduciendo. El espacio se vuelve más pequeño emocionalmente. Y el templo parece cerrarse alrededor de ellos, como si estuviera observando el desenlace con paciencia antigua. En medio del caos, hay momentos donde Perseus tiene que improvisar completamente. No hay estrategia perfecta aquí, solo supervivencia creativa. Usar el entorno, usar el sonido, usar cualquier cosa que no implique mirar directamente. Y eso convierte la pelea en algo casi táctico, pero desesperado. No es héroe contra monstruo. Es humanos intentando no cometer el error básico que los borra del mundo. Y en algún punto de todo esto, la película te deja muy claro algo sin decirlo directamente. Medusa no es solo un enemigo. Es una prueba de control absoluto, de disciplina mental, de resistencia al instinto. Y cuando eso empieza a romperse en el grupo, la tensión se vuelve insoportable. Porque ya no es cuestión de ganar o perder. Es cuestión de cuántos van a sobrevivir lo suficiente como para siquiera intentar ganar. Perseus empieza a quedarse solo en la práctica, aunque todavía haya movimiento alrededor. El espacio se vuelve más individual, más íntimo, más peligroso. Y ahí es cuando el tono cambia otra vez. Porque en medio del caos, aparece la única posibilidad real de victoria. Entender que Medusa no se puede enfrentar como un enemigo visible todo el tiempo. Hay que convertir la pelea en algo indirecto, algo calculado, algo casi ciego. Y ese cambio de mentalidad es lo que empieza a preparar el terreno para el desenlace de este enfrentamiento. Pero la película no te lo da fácil. Te hace sentir cada error, cada pérdida, cada segundo de duda. Porque aquí no hay margen para aprendizaje sin consecuencias. Y cuando finalmente llegas al borde del enfrentamiento real, entiendes que esta no es una pelea de fuerza. Es una pelea de precisión mental bajo presión extrema. Esto es supervivencia en modo extremo. El templo de Medusa ya no se siente como un lugar. Se siente como un mecanismo vivo que está funcionando exactamente como fue diseñado. Eliminar cualquier cosa que entre sin permiso. Y Perseus ya no está pensando como guerrero. Está pensando como alguien que simplemente quiere salir vivo de aquí con lo único que importa. Porque en este punto, la misión ya no es derrotar a Medusa. Es algo mucho más frío. No morir antes de conseguir la cabeza. Y eso cambia completamente cómo ves la escena. El aire dentro del templo es pesado, pero no solo por el peligro, sino por la sensación constante de que cualquier decisión mínima puede ser la última. Perseus se mueve diferente ahora. Ya no busca pelear directamente, busca entender el ritmo del lugar. Porque Medusa no es un enemigo que simplemente aparece y ataca. Es un sistema de patrones, de sombras, de reflejos, de instantes. Y eso hace que la batalla se vuelva casi mental. El grupo ya está reducido, y eso se siente incluso sin que la película lo dramatice demasiado. Cada vez que miras alrededor, notas que el espacio está más vacío. No porque el templo haya cambiado, sino porque la historia ha ido quitando piezas una por una. Y Perseus lo sabe. No tiene margen de error. No tiene equipo completo. No tiene ventaja clara. Solo tiene su instinto. Y una regla muy simple que suena fácil, pero en ejecución es brutal. No mirar directamente. Pero claro, decirlo es una cosa. Hacerlo mientras una criatura te persigue en un entorno cerrado, lleno de superficies, sombras y ángulos imposibles, es otra completamente distinta. Medusa aparece otra vez, y la película lo maneja muy bien porque nunca te da una sensación de entrada heroica del monstruo. No hay presentación, no hay aviso,
solo está, como si siempre hubiera estado ahí. Y en el momento en que la ves, ya es demasiado tarde para relajarte. Empieza la caza. Pero aquí la dinámica es distinta a lo que vimos antes. Ya no es caos total. Ahora es estrategia forzada. Perseus empieza a usar el entorno de una manera mucho más inteligente, casi desesperadamente calculada. No es fuerza lo que lo salva aquí, es observación. Cada movimiento cuenta, cada segundo de quietud también. Y en medio de todo esto, la película juega mucho con el sonido y el silencio. Hay momentos donde el ruido desaparece casi por completo, y eso hace que cualquier pequeño detalle se sienta amplificado. Un paso, una respiración, un roce accidental. Todo se vuelve peligroso. El resto del grupo intenta apoyar, pero en este punto ya es evidente que esto no es una pelea colectiva. Es un momento donde cada persona tiene que sobrevivir por separado dentro del mismo espacio mortal. Y uno a uno, el entorno va filtrando quién puede seguir y quién no. Las bajas no se sienten como grandes escenas dramáticas. Se sienten como interrupciones brutales de una estrategia que nunca llegó a estar completamente bajo control. Y eso es lo que hace que esta parte funcione tan bien. No glorifica el combate. Lo convierte en un proceso de desgaste psicológico. Perseus empieza a entender que Medusa no solo es peligrosa por su mirada, sino por lo que obliga a hacer a los humanos. Dudar constantemente de sus sentidos. Porque aquí el enemigo no solo está afuera, también está dentro. En el impulso de mirar, en el miedo a no saber, en la necesidad de confirmar. Y eso es lo que hace que todo sea tan inestable. En algún punto, la pelea cambia de forma otra vez. Ya no es persecución pura. Se vuelve algo más cercano a una trampa. Perseus empieza a usar el entorno a su favor, intentando convertir el espacio en una ventaja indirecta. No puede enfrentarse a Medusa de forma frontal, así que empieza a jugar con ángulos, reflejos, distracciones. Y aquí la película deja claro algo importante. Esta victoria no va a venir de la fuerza física, va a venir de la inteligencia bajo presión. El momento clave se siente como si todo el templo se detuviera por un segundo. No literalmente, pero emocionalmente sí. Es ese instante donde sabes que algo importante está a punto de pasar, y el tiempo deja de sentirse normal. Perseus ejecuta su movimiento final con una mezcla de instinto y desesperación controlada. No es elegante, no es limpio, es supervivencia pura convertida en acción. Y cuando finalmente logra lo imposible, Medusa cae. Pero la película no lo trata como una victoria triunfal. No hay celebración, no hay alivio inmediato. Porque incluso después de que el enemigo cae, el ambiente sigue siendo pesado, como si el lugar no aceptara fácilmente lo que acaba de ocurrir. Y entonces llega el momento decisivo, la obtención de la cabeza. Y aquí todo cambia otra vez. Porque la cabeza de Medusa no es solo un trofeo, es un arma, un objeto que redefine completamente el poder del que lo posee. Pero también es un recordatorio constante de lo que acaba de pasar. No es victoria limpia, es victoria sobrevivida. Y cuando Perseus finalmente logra salir del templo con la cabeza en su poder, la sensación no es de gloria, es de escape. Como si hubiera salido de algo que no estaba destinado a ser enfrentado por humanos comunes. Pero el costo ya está marcado. El templo se queda atrás, silencioso, como si nunca hubiera sido tocado. Y el mundo exterior, aunque más abierto, ya no se siente más seguro. Porque ahora lo que viene no es una prueba de supervivencia, es una prueba de guerra. Y Perseus ya no es el mismo que entró, ni siquiera cerca. Después de Medusa, la película te deja esa sensación rara de, ok,
Sobrevivimos a lo imposible, pero esto todavía no se acaba. Y eso es muy importante, porque aquí Furia de Titanes, 2010, hace algo que no siempre hacen bien las pelis de criaturas. No te da un descanso emocional real, te deja respirar, pero solo lo suficiente como para recordarte que el aire sigue siendo peligroso. Perseus sale del templo con la cabeza de Medusa. Y eso, visualmente, ya es una locura si lo piensas. Llevas algo que literalmente puede convertir a cualquiera en piedra, pero al mismo tiempo es un recordatorio constante de todo lo que se perdió para conseguirlo. No hay gloria limpia, no hay victoria heroica, solo hay avance. Y aquí el grupo ya no es el mismo, no porque alguien lo diga, sino porque se siente. El silencio entre ellos es distinto. No es el silencio de antes, el de tensión previa a la batalla. Es un silencio de desgaste, de gente que ya vio demasiado en muy poco tiempo. Y Perseus, aunque no lo dice abiertamente, carga con algo nuevo encima. Responsabilidad real. No la fantasía de soy el elegido, sino la carga de si fallo ahora, esto no tiene segunda oportunidad. Porque ahora ya tienen el arma. Ahora el destino de Argos ya no depende de encontrar una solución, depende de ejecutarla bien. Pero el mundo, como siempre en esta historia, no da tregua. Y aquí es donde empieza a sentirse el verdadero cambio de tono hacia el final. El viaje hacia el Kraken ya no es exploración, es carrera contra el tiempo. El eclipse se acerca. Argos está cada vez más cerca del punto de no retorno, y el grupo lo sabe. Pero lo que nadie puede controlar es el precio emocional del camino. Y aquí es donde la película golpea fuerte, porque Lo, que había sido guía, presencia constante, esa figura que parecía estar siempre un paso por delante de todo, empieza a revelar su verdadero papel en esta historia. Y cuando la verdad se siente más clara, también se siente más pesada. Lo no es solo una compañera de viaje, es alguien directamente conectada con el destino de Perseus desde el inicio. Y eso hace que todo lo que han vivido juntos adquiera otro significado. Cada decisión, cada pelea, cada momento de duda, no eran casualidad. Y eso cambia la percepción del espectador y del propio Perseus al mismo tiempo. Pero la película no se queda demasiado tiempo en explicaciones, porque el mundo sigue avanzando, aunque los personajes estén emocionalmente procesando todo. Y entonces llega el punto de quiebre, el momento en el que todo se vuelve irreversible. El enfrentamiento ya no es algo futuro, ya está ocurriendo. El Kraken está cerca de Argos, y la ciudad ya ha entrado en modo desesperación total. Aquí la película muestra muy bien cómo una civilización entera se descompone bajo presión divina. Ya no hay orgullo, ya no hay política real, ya no hay debate, solo decisiones extremas tomadas demasiado tarde. El sacrificio de Andrómeda se vuelve una realidad inminente, y eso convierte todo el conflicto en algo mucho más personal para Perseus, porque ya no es solo salvar una ciudad, es evitar una ejecución injusta. Y en paralelo, el poder de Hades también empieza a sentirse más agresivo. No es solo amenaza lejana, ahora está actuando directamente, alimentándose del miedo humano como si fuera combustible. Y eso hace que todo el sistema se incline hacia el desastre. Perseus y el grupo avanzan, pero ya no es un viaje heroico, es casi una persecución contra el destino mismo. Y en ese camino ocurre uno de los momentos más dolorosos de la película, la pérdida de Lo. Y aquí la película no intenta hacerlo bonito, no intenta convertirlo en discurso épico. Es directo, brutal y emocionalmente desestabilizante para Perseus. Porque Lo no era solo una guía o una compañera de misión, era la única persona que entendía realmente lo que estaba pasando en un nivel más profundo que el resto. Y perderla en este punto no es solo una baja, es un golpe al equilibrio interno de Perseus.
Es el momento donde la historia le quita incluso el último punto de estabilidad emocional, y eso lo deja en un estado muy claro, solo. Pero no solo físicamente, solo en términos de decisión, de carga, de camino. Y a partir de aquí, ya no hay nadie más que pueda decidir por él. El grupo ya no existe como estructura completa. Lo que queda es Perseus frente a lo inevitable. Y eso cambia completamente el tono de lo que viene después. Porque ahora no hay más preparación, no hay más entrenamiento, no hay más revelaciones útiles, solo ejecución. El Kraken está llegando. Argos está al borde del colapso. Y Perseus tiene en sus manos la única cosa que puede cambiar el final. Pero incluso eso ya no garantiza nada. Porque en este mundo, tener el arma correcta nunca fue suficiente. El problema siempre ha sido usarla a tiempo. Esto es el final del mundo de Argos. La película entra en su tramo más caótico, más ruidoso y más desesperado. Y lo hace de una forma que casi te obliga a no parpadear, porque todo empieza a pasar al mismo tiempo. Perseus llega a Argos, pero llegar ya no significa nada bueno aquí. La ciudad ya está al borde del colapso emocional incluso antes de que aparezca el monstruo. Hay miedo en las calles, hay decisiones tomadas a medias, hay gente intentando convencerse de que todavía hay control, cuando en realidad el control ya se perdió hace rato. Y eso se siente en cada plano. No es una ciudad preparándose para la guerra, es una ciudad aceptando el desastre. El sacrificio de Andrómeda ya no es una discusión filosófica, es una cuenta regresiva humana. Una tensión constante que va consumiendo cualquier resto de esperanza racional. Y Perseus, que llega con la cabeza de Medusa, ya no es un desconocido, ya no es un prisionero, ya no es el chico raro con destino extraño. Ahora es la única posibilidad real de salvación. Pero eso no lo hace más tranquilo. Al contrario, ahora todo pesa más. Porque cuando nadie más tiene opciones, tú te conviertes en la única. Y ese tipo de presión no es heroica, es aplastante. La película lo maneja bien porque no intenta romantizarlo. Perseus no llega con discurso inspirador ni con entrada triunfal. Llega cansado, cargando todo lo que ha perdido en el camino, y con la conciencia clara de que esto todavía no ha terminado. Y entonces el cielo cambia. El eclipse empieza a sentirse en el ambiente incluso antes de ser visualmente dominante. Es como si el mundo estuviera entrando en una fase distinta de existencia, más oscura, más cerrada, más definitiva. Y ahí es cuando el Kraken aparece. Y no aparece de forma sutil. Aparece como un evento natural imposible. Como si el mar se hubiera cansado de ser mar y hubiera decidido convertirse en otra cosa completamente distinta. El agua empieza a moverse de una manera que no parece física, parece emocional. Como si el océano estuviera reaccionando a algo que está por encima de la comprensión humana. Y de repente, el Kraken emerge. Y aquí la película hace algo importante. No lo muestra como monstruo que sale a pelear. Lo muestra como fuerza de destrucción. No hay diálogo, no hay negociación, solo escala. El Kraken no entra a la ciudad, la borra lentamente. Y ese detalle es clave, porque cambia la forma en que percibes la amenaza. No es un enemigo que puedes derrotar en el sentido clásico. Es un evento que tienes que detener antes de que termine de desarrollarse. Y mientras todo esto pasa, el caos en Argos explota. La gente corre, las estructuras caen, las decisiones ya no importan. El sacrificio ya no es una opción moral, es un acto desesperado sin lógica real detrás. Andrómeda es llevada al punto final, y el ambiente es tan tenso que incluso el silencio se siente ruidoso. Y Perseus, por primera vez desde el inicio de la película,
no está reaccionando. Está actuando con propósito claro, pero no desde la rabia, no desde la venganza, desde la decisión. Y eso lo diferencia de su versión inicial, porque al principio, él solo quería responder a una pérdida personal. Ahora, está intentando evitar una pérdida colectiva. Y eso cambia completamente la energía del personaje. El momento en el que usa la cabeza de Medusa es uno de esos puntos donde la película mezcla tensión y caos de una forma muy directa. No hay tiempo para estrategia larga. No hay margen de error. Es ejecución inmediata. Y el Kraken, que ya está en proceso de destrucción, se convierte en el objetivo final. Pero aquí la película no se detiene en lo fácil, porque incluso con el arma, incluso con el plan, incluso con la oportunidad, nada está garantizado. El Kraken sigue siendo demasiado grande, demasiado dominante, demasiado inevitable en apariencia, y eso mantiene la tensión hasta el último segundo. Perseus tiene que acercarse en medio del caos absoluto, donde todo está fallando al mismo tiempo, donde la ciudad literalmente se está desmoronando alrededor de él. Y eso hace que el clímax no sea limpio, es sucio, es rápido, es desesperado. Es alguien intentando hacer lo imposible mientras el mundo se rompe en paralelo. Y el momento de confrontación final no se siente como una pelea tradicional. Se siente como un punto de no retorno. Porque en cuanto la decisión se ejecuta, ya no hay vuelta atrás posible. Solo resultado. Como si ya estuviera escrito. Como si solo estuviéramos viendo cómo se cumple. Y en el siguiente tramo de la historia, ya no hay espacio para dudas. Porque cuando los dioses empiezan a dar ultimátums, los humanos dejan de tener decisiones reales, solo reacciones. Aquí es donde la película hace algo que a mí me gusta bastante, porque después de toda la presión política, los dioses apareciendo como si fueran terremotos emocionales, y el ultimátum del Kraken, ahora te baja un poco el ritmo. Pero no para relajarte, sino para prepararte para lo que viene. Es como cuando alguien te dice, tranquilo, esto apenas empieza. Y tú ya sabes que lo peor todavía no ha pasado. Perseus sigue en Argos, pero ya no es simplemente el tipo que sobrevivió a una tragedia en el mar. Ahora es otra cosa en los ojos de todos, un problema útil. Y eso suena raro, pero es exactamente así como lo tratan. No lo liberan por compasión, no lo liberan por justicia, lo liberan porque puede servir. Y aquí aparece Draco. Draco es uno de esos personajes que en otro tipo de película sería el típico soldado rudo sin matices, pero aquí funciona como el choque directo entre disciplina humana y caos divino. Él no cree en historias, no cree en destino, no cree en profecías. Cree en entrenamiento, en fuerza, en sobrevivir a base de preparación. Y cuando lo ponen frente a Perseus, se nota algo interesante. Ninguno de los dos confía en el otro. Perseus viene roto, impulsivo, lleno de rabia contenida. Draco viene endurecido, acostumbrado a obedecer órdenes incluso cuando no tienen sentido. Y entre ellos hay una tensión constante, como si el aire estuviera esperando a ver quién explota primero. Lo que empieza aquí no es solo entrenamiento físico, es una especie de choque de filosofías. Porque Perseus quiere respuestas, Draco quiere resultados, y el mundo, claramente, no le está dando respuestas a nadie. Mientras tanto, Argos sigue con su cuenta regresiva mental. La idea del sacrificio de Andrómeda empieza a volverse cada vez más real, más incómoda, más inevitable en la cabeza de la gente. Y eso se siente en el ambiente, incluso cuando la cámara no lo dice directamente. Es ese tipo de desesperación silenciosa donde nadie quiere ser el primero en decir, no hay salida. Y entonces, en medio de todo eso,
aparece algo que cambia otra vez la dirección del viaje. El regalo de Zeus. Un arma. Una espada. Pero no es solo una espada bonita para lucir en batalla. Es un símbolo claro de intervención divina. Es Zeus diciendo, sin palabras, esto ya es demasiado grande para humanos normales. Y aquí está el detalle interesante. Perseus no lo acepta como si fuera un honor inmediato. Hay resistencia, hay orgullo, hay esa parte humana que no quiere deberle nada a nadie, ni siquiera a un dios. Y eso lo hace más interesante como personaje, porque no está siendo empujado ciegamente hacia el destino, está peleando con él internamente. Mientras Draco insiste en disciplina, Perseus insiste en independencia. Pero el mundo no les está dando espacio para ninguna de las dos cosas. Y entonces, el viaje empieza a tomar forma. No es todavía épico en el sentido clásico, es más bien incómodo, peligroso, lleno de incertidumbre. Porque nadie sabe exactamente qué están buscando. Solo saben que si no lo encuentran, Argos desaparece. Y aquí es donde aparece otro elemento que me encanta de esta película. La sensación constante de que el mundo es más grande y más extraño de lo que los personajes pueden manejar. Porque no solo están lidiando con soldados, dioses y decisiones políticas. El propio terreno, la naturaleza, todo parece hostil. Y en ese camino aparece algo que cambia completamente la dinámica del grupo. Pegaso, el caballo alado. Pero la película no lo presenta como ¡wow, qué bonito momento mágico! No, lo presenta como algo casi imposible de creer incluso dentro de ese mundo. Y eso es lo interesante. Incluso en un universo donde existen dioses, hay cosas que siguen sorprendiendo a los humanos. Perseus lo ve, y por un momento no reacciona como guerrero, ni como elegido. Reacciona como alguien que simplemente no entiende lo que está viendo. Y eso lo hace más humano. Porque no todo es control, no todo es fuerza. A veces es confusión. A veces es simplemente estar frente a algo demasiado grande para tu cabeza. Pero el viaje no se queda en momentos contemplativos, porque muy rápido el peligro vuelve. Y aquí es donde entra Cálibos. Y este personaje es importante porque no es solo un enemigo más. Es una especie de consecuencia viviente de la corrupción, del castigo, del poder divino deformando lo humano. Cálibos no es solo violencia, es resentimiento puro. Y cuando aparece, no es una pelea limpia, es caos, es persecución, es supervivencia otra vez. Y aquí la película vuelve a recordarte algo importante. Este mundo no te da espacio para respirar demasiado tiempo. Cada decisión tiene consecuencias. Cada encuentro tiene precio. Y mientras el grupo intenta avanzar, la situación se vuelve cada vez más inestable. Cálibos no solo ataca, persigue, obliga, empuja a los personajes hacia un terreno aún peor. Y eso lleva a uno de los momentos más peligrosos del tramo, el desierto. Un lugar donde no hay refugio, no hay estructura, no hay ayuda fácil. Solo arena, calor y criaturas que parecen sacadas de una pesadilla antigua. Y aquí la película hace algo muy claro. Cambia el tipo de amenaza. Ya no es política, ya no es palacio, ya no es conversación con dioses, es supervivencia pura. Y cuando aparecen las criaturas del desierto, todo lo que los personajes creen saber sobre combate empieza a volverse inútil. Porque esto ya no es guerra entre humanos, es naturaleza hostil llevada al extremo mítico. Y en medio de todo esto, el grupo empieza a romperse, a reagruparse, a sobrevivir como puede. Perseus empieza a mostrar que no es solo rabia o destino, también es instinto. Draco empieza a entender que disciplina no siempre es suficiente, y el mundo sigue empujándolos hacia adelante,
sin importar si están listos o no. Y aquí la película te deja en ese punto donde ya no estás viendo una misión, estás viendo un proceso de desgaste. Y lo peor es que todavía no han llegado ni cerca de su objetivo real. Porque todo esto, entrenamiento, criaturas, dioses, decisiones, todavía es solo el camino. El verdadero enfrentamiento aún no ha empezado. El viaje cambia de tono otra vez. Ya no es solo supervivencia, ya no es solo huida, ahora es búsqueda. Pero no una búsqueda tranquila tipo, encuentra el objeto mágico y vuelve a casa feliz. No. Aquí todo lo que están buscando viene con una advertencia invisible pegada encima que dice, esto te va a costar algo, sí o sí. El grupo llega a un punto donde el mapa humano deja de servir. Y eso, en esta película, siempre significa lo mismo. Estás a punto de entrar en territorio de cosas que no deberían existir para ti. Y ahí aparecen ellas, las brujas estigias. Y te juro, cada vez que salen en pantalla, la película se pone rarísima en el mejor sentido posible. No es horror puro, pero tampoco es fantasía limpia. Es algo incómodo, como si estuvieras mirando conocimiento que no está hecho para ser entendido del todo. Estas brujas no te hablan como personas normales. Te hablan como si ya supieran lo que vas a preguntar antes de que abras la boca. Y esa sensación de no estás descubriendo nada, solo estás recordando algo que ya existía, es muy potente. Perseus y su grupo llegan buscando respuestas, pero lo que encuentran no es claridad, es advertencia. Porque aquí es donde se revela el centro real de esta misión. El Kraken no se puede matar con fuerza, no se puede derrotar con estrategia humana, no se puede negociar. Solo hay una cosa que puede detenerlo. Y cuando lo escuchas por primera vez, suena casi absurdo dentro del mundo normal. Medusa. Sí, Medusa. Y aquí la película hace algo interesante. No te la presenta como monstruo del nivel final, de forma directa, sino como una idea peligrosa que se va instalando poco a poco en la cabeza del espectador. Porque todos los personajes reaccionan igual. Silencio incómodo, incredulidad, y ese momento donde entiendes que esto no es una misión, es prácticamente una sentencia. Medusa no es solo un enemigo, es un lugar, es una prueba, es una leyenda viva encerrada en un sitio que básicamente es el borde del mundo conocido. Y lo peor no es solo que exista, es lo que hace. Una mirada, solo una, y ya no eres humano, eres piedra. Y aquí es donde la película se pone inteligente con el miedo, porque no es el típico monstruo que te persigue con garras y colmillos. Es algo que te obliga a cambiar completamente cómo peleas, cómo piensas, incluso cómo respiras. El grupo sale de las brujas con una verdad clara, pero incómoda. No hay otra opción. Y eso siempre es el peor tipo de misión, porque cuando tienes elección, todavía hay esperanza de evitar el desastre. Pero cuando solo hay un camino, ya estás dentro del desastre, solo que todavía no ha terminado de pasar. El viaje continúa, pero el ambiente cambia otra vez. Se vuelve más silencioso, más pesado, como si incluso el mundo estuviera esperando ver si realmente van a ser capaces de llegar hasta el final. Y aquí es donde empiezas a notar algo interesante en Perseus. Ya no es solo rabia, ya no es solo supervivencia. Empieza a haber algo parecido a responsabilidad. No porque quiera ser héroe, sino porque ya no puede ignorar lo que está en juego. Argos no es solo una ciudad. Es miles de vidas que no saben que están a punto de ser borradas si él falla. Y ese peso empieza a cambiarlo, empieza la caza. Pero aquí la dinámica es distinta a lo que vimos antes. Ya no es caos total.
Ahora es estrategia forzada. Perseus empieza a usar el entorno de una manera mucho más inteligente, casi desesperadamente calculada. No es fuerza lo que lo salva aquí, es observación. Cada movimiento cuenta, cada segundo de quietud también. Y en medio de todo esto, la película juega mucho con el sonido y el silencio. Hay momentos donde el ruido desaparece casi por completo, y eso hace que cualquier pequeño detalle se sienta amplificado. Un paso, una respiración, un roce accidental. Todo se vuelve peligroso. El resto del grupo intenta apoyar, pero en este punto ya es evidente que esto no es una pelea colectiva. Es un momento donde cada persona tiene que sobrevivir por separado dentro del mismo espacio mortal. Y uno a uno, el entorno va filtrando quién puede seguir y quién no. Las bajas no se sienten como grandes escenas dramáticas. Se sienten como interrupciones brutales de una estrategia que nunca llegó a estar completamente bajo control. Y eso es lo que hace que esta parte funcione tan bien. No glorifica el combate. Lo convierte en un proceso de desgaste psicológico. Perseus empieza a entender que Medusa no solo es peligrosa por su mirada, sino por lo que obliga a hacer a los humanos. Dudar constantemente de sus sentidos. Porque aquí el enemigo no solo está afuera, también está dentro. En el impulso de mirar, en el miedo a no saber, en la necesidad de confirmar. Y eso es lo que hace que todo sea tan inestable. En algún punto, la pelea cambia de forma otra vez. Ya no es persecución pura. Se vuelve algo más cercano a una trampa. Perseus empieza a usar el entorno a su favor, intentando convertir el espacio en una ventaja indirecta. No puede enfrentarse a Medusa de forma frontal, así que empieza a jugar con ángulos, reflejos, distracciones. Y aquí la película deja claro algo importante. Esta victoria no va a venir de la fuerza física, va a venir de la inteligencia bajo presión. El momento clave se siente como si todo el templo se detuviera por un segundo. No literalmente, pero emocionalmente sí. Es ese instante donde sabes que algo importante está a punto de pasar y el tiempo deja de sentirse normal. Perseus ejecuta su movimiento final con una mezcla de instinto y desesperación controlada. No es elegante, no es limpio, es supervivencia pura convertida en acción. Y cuando finalmente logra lo imposible, Medusa cae. Pero la película no lo trata como una victoria triunfal. No hay celebración, no hay alivio inmediato. Porque incluso después de que el enemigo cae, el ambiente sigue siendo pesado, como si el lugar no aceptara fácilmente lo que acaba de ocurrir. Y entonces llega el momento decisivo, la obtención de la cabeza. Y aquí todo cambia otra vez. Porque la cabeza de Medusa no es solo un trofeo, es un arma, un objeto que redefine completamente el poder del que lo posee. Pero también es un recordatorio constante de lo que acaba de pasar. No es victoria limpia, es victoria sobrevivida. Y cuando Perseus finalmente logra salir del templo con la cabeza en su poder, la sensación no es de gloria, es de escape. Como si hubiera salido de algo que no estaba destinado a ser enfrentado por humanos comunes. Pero el costo ya está marcado. El templo se queda atrás, silencioso, como si nunca hubiera sido tocado. Y el mundo exterior, aunque más abierto, ya no se siente más seguro. Porque ahora lo que viene no es una prueba de supervivencia, es una prueba de guerra. Y Perseus ya no es el mismo que entró, ni siquiera cerca. Después de Medusa, la película te deja esa sensación rara de, ok, sobrevivimos a lo imposible, pero esto todavía no se acaba. Y eso es muy importante, porque aquí Furia de Titanes, 2010, hace algo que no siempre hacen bien las pelis de criaturas. No te da un descanso emocional real,
te deja respirar, pero solo lo suficiente como para recordarte que el aire sigue siendo peligroso. Perseus sale del templo con la cabeza de Medusa. Y eso, visualmente, ya es una locura si lo piensas. Llevas algo que literalmente puede convertir a cualquiera en piedra, pero al mismo tiempo es un recordatorio constante de todo lo que se perdió para conseguirlo. No hay gloria limpia, no hay victoria heroica, solo hay avance. Y aquí el grupo ya no es el mismo, no porque alguien lo diga, sino porque se siente. El silencio entre ellos es distinto. No es el silencio de antes, el de tensión previa a la batalla. Es un silencio de desgaste, de gente que ya vio demasiado en muy poco tiempo. Y Perseus, aunque no lo dice abiertamente, carga con algo nuevo encima. Responsabilidad real. No la fantasía de soy el elegido, sino la carga de si fallo ahora, esto no tiene segunda oportunidad. Porque ahora ya tienen el arma. Ahora el destino de Argos ya no depende de encontrar una solución, depende de ejecutarla bien. Pero el mundo, como siempre en esta historia, no da tregua. Y aquí es donde empieza a sentirse el verdadero cambio de tono hacia el final. El viaje hacia el Kraken ya no es exploración, es carrera contra el tiempo. El eclipse se acerca. Argos está cada vez más cerca del punto de no retorno, y el grupo lo sabe. Pero lo que nadie puede controlar es el precio emocional del camino. Y aquí es donde la película golpea fuerte, porque Lo, que había sido guía, presencia constante, esa figura que parecía estar siempre un paso por delante de todo, empieza a revelar su verdadero papel en esta historia. Y cuando la verdad se siente más clara, también se siente más pesada. Lo no es solo una compañera de viaje, es alguien directamente conectada con el destino de Perseus desde el inicio. Y eso hace que todo lo que han vivido juntos adquiera otro significado. Cada decisión, cada pelea, cada momento de duda, no eran casualidad. Y eso cambia la percepción del espectador y del propio Perseus al mismo tiempo. Pero la película no se queda demasiado tiempo en explicaciones, porque el mundo sigue avanzando, aunque los personajes estén emocionalmente procesando todo. Y entonces llega el punto de quiebre, el momento en el que todo se vuelve irreversible. El enfrentamiento ya no es algo futuro, ya está ocurriendo. El Kraken está cerca de Argos, y la ciudad ya ha entrado en modo desesperación total. Aquí la película muestra muy bien cómo una civilización entera se descompone bajo presión divina. Ya no hay orgullo, ya no hay política real, ya no hay debate, solo decisiones extremas tomadas demasiado tarde. El sacrificio de Andrómeda se vuelve una realidad inminente, y eso convierte todo el conflicto en algo mucho más personal para Perseus, porque ya no es solo salvar una ciudad, es evitar una ejecución injusta. Y en paralelo, el poder de Hades también empieza a sentirse más agresivo. No es solo amenaza lejana, ahora está actuando directamente, alimentándose del miedo humano como si fuera combustible. Y eso hace que todo el sistema se incline hacia el desastre. Perseus y el grupo avanzan, pero ya no es un viaje heroico, es casi una persecución contra el destino mismo. Y en ese camino ocurre uno de los momentos más dolorosos de la película, la pérdida de Lo. Y aquí la película no intenta hacerlo bonito, no intenta convertirlo en discurso épico. Es directo, brutal y emocionalmente desestabilizante para Perseus. Porque Lo no era solo una guía o una compañera de misión, era la única persona que entendía realmente lo que estaba pasando en un nivel más profundo que el resto. Y perderla en este punto no es solo una baja, es un golpe al equilibrio interno de Perseus. Es el momento donde la historia le quita incluso el último punto de estabilidad emocional, y eso lo deja en un estado muy claro, solo. Pero no solo físicamente, solo en términos de decisión, de carga, de camino. Y a partir de aquí,
Ya no hay nadie más que pueda decidir por él. El grupo ya no existe como estructura completa. Lo que queda es Perseus frente a lo inevitable. Y eso cambia completamente el tono de lo que viene después. Porque ahora no hay más preparación, no hay más entrenamiento, no hay más revelaciones útiles, solo ejecución. El Kraken está llegando. Argos está al borde del colapso. Y Perseus tiene en sus manos la única cosa que puede cambiar el final. Pero incluso eso ya no garantiza nada. Porque en este mundo, tener el arma correcta nunca fue suficiente. El problema siempre ha sido usarla a tiempo. Esto es el final del mundo de Argos. La película entra en su tramo más caótico, más ruidoso y más desesperado. Y lo hace de una forma que casi te obliga a no parpadear, porque todo empieza a pasar al mismo tiempo. Perseus llega a Argos, pero llegar ya no significa nada bueno aquí. La ciudad ya está al borde del colapso emocional incluso antes de que aparezca el monstruo. Hay miedo en las calles, hay decisiones tomadas a medias, hay gente intentando convencerse de que todavía hay control, cuando en realidad el control ya se perdió hace rato. Y eso se siente en cada plano. No es una ciudad preparándose para la guerra, es una ciudad aceptando el desastre. El sacrificio de Andrómeda ya no es una discusión filosófica, es una cuenta regresiva humana. Una tensión constante que va consumiendo cualquier resto de esperanza.